sí, hablar de la calle y de ese espacio es válido, pero yo sigo insistiendo y yo no sé el resto, y lo voy a dejar ahí porque eso me da como utilitario un poquito, es que una cosa es que cojan un pelado del estrato 6 fumando marihuana en un parque, a que cojan el y están ambos en la calle. A mí me da pena, pero todos dos están en la calle. Sí, totalmente. Y el tratamiento no es el mismo. No es cierto, Walter, pero es que si cogen al del estrato 1 allá en el estrato 6, ese sí pero lo desaparece. Ese es el apellido que le faltaba a la eso, sí, se da por eso. Ahí ya retiraría todo lo que porque le faltaba el apellido. Entonces uno dice, claro, ahí ya estamos de acuerdo. Claro, si uno se siente, si con esta cara tan agraciada que tengo yo, me siento en un jardín, es más, en mi centro yo creo que al rato la seguridad está allí. Sí, exacto. Esas son cosas que son inevitables. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Y lo otro es que a mí me parece que lo que hay que tratar de entender, y esa es la otra discrepancia que puedo tener acá un poco con lo que planteó James, es que cuando estamos hablando de este tipo de violencias, más allá de las teorías, yo creo que aquí todos y todas identificamos es que hay un chiringuito bien montado. Hay toda una vaina bien montada, un montaje de parte de quienes detentan el poder o ese Estado que ha montado bien todo, la normatividad, incluso para que el policía pueda llegar y, como decía Paulina, que debe ser más el punto de la película y clavarle el brazo a uno. Nada más porque tienen estas antenas que saben que no les va a pasar nada. Por eso es su actitud. Y eso no hace parte que entonces estemos hablando solamente de un problema con el agente de policía, sino que ellos saben que tienen toda una normatividad, toda una legalidad para coger mi apartamento. Y entonces ahí está, en eso el tema de lo simbólico y todo, y yo creo que eso lo podríamos trabajar dentro de los grupos, me parece que podría ser más aceptado el trabajo aquí, ¿en qué sentido? Y yo lo ponía ahora a la gente, y yo lo decía a alguien ahora cuando hablamos de la pandemia, a la gente le daban, aquí hubo casos de violación de derechos humanos por parte de la policía, y el decir de la gente era, ¿para qué está en la calle, man? O sea, había una legalidad, pero simbólicamente había también una legitimidad frente a la paliza que le daban al que estaba en la calle. Los huevones, hermano, es que todos estamos encerrados, ¿para qué hacen en la calle? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hacen parte de un todo, no es una vaina aislada. Yo creo que ahí se planteó ahora, eso no está ahí suelto, lo estructural de lo simbólico y de lo directo, sino que el problema no es solo, sí, el problema nuestro y de mucha gente en este país es que con los que directamente tenemos relaciones con la fuerza pública. Y eso son incluso el referente del mismo Estado es, vamos a hacer presencia en tal territorio y lo primero que mandan es policías y ejército. Eso es lógica. No es el del tema social ni nada, sino es, y ese es el que le toca a los barrios. Exacto, y cómo todo se va complementando, ¿no? Lo legitima, lo legaliza y se hace, o sea, es como todo. Exacto. Claro, está el Estado, pero está la sociedad que lo legitima, que lo permite, que los discursos que lo validan, y por eso un poco eso. Frente a las dos discrepancias, en la primera creo que estamos de acuerdo con lo que decíamos, o sea, por eso estoy diciendo que creo que, porque incluso las movilizaciones, no pasa lo mismo en las movilizaciones que convoca el Centro Democrático con las movilizaciones que se generan desde el estallido social u otras. Entonces un poco, si les parece, lo vamos a ir organizando. Ya yo miro cómo lo articulamos de generarlo como condiciones o poblaciones o colectivos y escenarios, porque también pueden ser en ambos, ¿no? Poblaciones como comunidades LGTBI, como barristas, creo que también como estudiantes o qué sé yo, si quieren lo vamos mirando así, lo vamos organizando. Y de ahí vamos luego a pasar como a hacer ese análisis de cómo se manifiestan esas tres tipos de violencia en cada situación, bien sea hacia un colectivo o bien sea hacia un lugar específico que se preste o se propicie para que se presenten este tipo de situaciones de violencia. Respondiendo más o menos
la propuesta circular, que son las propuestas de los pueblos originarios, donde no hay esa posición de unos abajo, otros escondidos, sino que ese pensamiento de tejer todo en una verdadera red comunitaria. Entonces estos ejercicios piramidales siempre van a dejar una sensación de impotencia porque estamos a veces desviando, ¿sí? Pero sabemos que en las estructuras, en la estructura no, porque no es una estructura, en el pensamiento de los pueblos originarios estamos hablando de círculos, estamos hablando de espirales ascendentes, que es totalmente opuesto a estas estructuras piramidales. Completamente, sí, y creo que justo esto vuelvo y digo, es un análisis y las propuestas siempre van a ser revertirlo, ¿no? O sea, ponerlo desde el análisis y desde la perspectiva y desde la situación y contexto que cada uno está construyendo y está viendo que es su realidad y que también es una realidad circundante de todos. Pero entonces, si les parece, entonces hagamos lo siguiente y es ponerlo como lugares en este lado, no creo que en este lado que hay más, no acá, sí, lugares, bueno, va a ser aquí lugares y aquí como colectivos o condiciones que ustedes lo mencionaron así, lugares espaciales y aquí como condiciones o colectivos. Entonces sí, como poblaciones. En ese sentido tendríamos barrios vulnerables, movilizaciones, como tal no es un lugar, pero universidad pública, asentamientos,